notamos que existe un interés desproporcionado e ilegítimo que busca restringir la libertad de expresión. Muestra de ello son los casos de criminalización y difamación a los periodistas Marvin David, del Cid Acevedo y Sonia Armando Figueroa, y ahí se expone ese caso brevemente. Luego la denuncia que hizo la APG, también de censura al alcalde de San Juan, por el alcalde de San Juan Comalapa, a los medios de comunicación locales. Y luego este caso de la Junta Directiva, que es gravísimo, porque la Junta Directiva incurrió en un delito. O sea, estamos pidiendo en el amicus, estamos pidiendo que se establezca la responsabilidad civil y penal de los miembros de la Junta Directiva o quienes hayan ordenado que la prensa no entre al hemiciclo, porque esto es un hecho ilegal. No hay facultades, el Congreso no tiene facultades para limitar la libertad de expresión. Lo que puede hacer es establecer reglas de distanciamiento social, uso de mascarilla o cualquier otro, pero no puede limitarles el acceso al hemiciclo. Sí, ese es el objetivo principal, digamos, ¿verdad?, de evitar esta prohibición en el Congreso, porque se está reproduciendo los hechos en diferentes lugares. Es decir, no es solo el caso de los diputados, sino son los alcaldes, por ejemplo, que han vedado el derecho a la información. Hoy mismo se denuncia un caso en San Marcos, ¿verdad?, que incluso estaban por agredir a un periodista, y hay otros casos en Santa Rosa también, en Jutiapa, donde las autoridades no solo han vedado el derecho a la información, sino hay agresiones contra periodistas. Y la actitud del gobierno tiene mucho que ver para que autoridades menores también procedan a impedir el derecho no solo a la información, sino a la libre expresión, que son derechos constitucionales. Y también Guatemala ha sido signataria de pactos internacionales en relación al derecho a la libre expresión. Entonces no se puede aprovechar una crisis de esta naturaleza para vedar derechos fundamentales. No solo el derecho de los periodistas a expresarse libremente, sino también el derecho del pueblo a poder expresarse. Entonces, por eso es de que presentamos y a la vez vamos a continuar denunciando los hechos de agresión a los miembros de la prensa. Quisiera decirles que el amicus tiene 3 puntos. Una primera parte en la cual estamos sosteniendo la tesis de que la ley de orden público es incompatible con el derecho internacional. Por lo tanto, si el Estado respetara el derecho, ni siquiera podría establecer un estado de excepción, porque la ley de orden público es incompatible con el derecho internacional. Desde hace más de 20 años los acuerdos de paz establecieron que había que reformar la ley de orden público por eso. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es que la libertad de expresión no puede limitarse. La libertad de expresión, el artículo 35 es muy claro, no puede limitarse el acceso a las fuentes, y el Congreso de la República lo hizo. El derecho internacional reconoce que se puede limitar el derecho a la libertad de expresión, pero siempre y cuando se establezca en una ley concreta, y no hay limitaciones. Entonces, la tesis es que el Congreso de la República violó el derecho internacional de los derechos humanos y que debería estar sujeto a responsabilidad civil y penal. Y finalmente, la libertad de expresión en los estados de excepción, ustedes pueden ver que es un derecho que está muy protegido por el derecho internacional, precisamente porque la libertad de expresión es un valor supremo de la democracia. Y por eso es que hay que defender que no pueden limitar la libertad de expresión. Y hacemos un pedido
al presidente de la República y al organismo ejecutivo para que respete la libertad de expresión durante la pandemia, porque la prensa tiene todo el derecho de informar y la sociedad tiene todo el derecho de estar informada. Esos son los 3 puntos principales del amicus curiae. Hemos usado mucho el tema de la presidencia en el caso de la Secretaría de Comunicación Social a cargo de Carlos Sandoval, que ahí se está restringiendo mucho el acceso a la información y se está limitando mucho la información básica sobre lo que está pasando, a pesar de que se les ha exigido que den información, que den cuentas claras. Ellos limitan mucho, incluso los grupos de WhatsApp los cerraron y ahora no permiten preguntas. El presidente ha dicho que ha dado conferencias y lo que ha dado son mensajes. Realmente no tenemos acceso a preguntar ni a cuestionar. Eso es grave, ¿verdad? Eso es muy grave, eso es muy grave. En una sociedad democrática, eso es totalmente censurable. La libertad de expresión no se puede restringir y el presidente, más aún el jefe de comunicación pública de la presidencia, ambos están obligados a permitirle a la prensa tener acceso a ellos y que expliquen la situación, porque una cosa es solo, como usted dice, estar informando, la otra cosa es someterse al escrutinio de periodistas que cumplen con una función. En todo el mundo, los periodistas y las periodistas están protegidas para poder llevar a cabo su función, tanto en época de guerra, como en época de paz, como en época de crisis como la que vivimos del derecho a la salud. Así es que eso es totalmente inaceptable. Yo no sé si vos... Bueno, nosotros presentamos al presidente Yamatei, tuvimos una reunión con él, estaba también el de comunicación ahí en esa reunión y precisamente presentamos los diferentes hechos que ya habían acontecido, exigiendo por supuesto el derecho no solo a la información sino a la libre expresión, ya que muy recientemente también habló de que habían como 9 personas que habían hecho unas cosas como quien dice ameritan ir a la cárcel, ¿verdad? Ser procesados por lo que están haciendo. Entonces es una limitación muy seria al derecho de libre expresión, que esto se está dando no solo con los columnistas, sino con diferentes personas de acuerdo a la problemática de la crisis. Entonces se está presentado esto como petición de la Asociación de Periodistas de que todos podamos ejercer libremente nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República. Además está firmado por artículo 35, también están los medios independientes de prensa comunitaria, la Fundación La Olivera de Barcelona, España, la Asociación Centros Cívitas de Guatemala, el diario La Hora de Guatemala también, la Comisión Internacional de Juristas, una periodista investigadora de prensa comunitaria, el director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, RUDA, Mujeres y Territorio, y bueno, muchas otras personas y organizaciones que hubieran querido firmar, pero ha sido prácticamente imposible por todas las restricciones naturales que tiene la pandemia.